Como cristianos vivimos cada día en una lucha constante, una lucha entre los deseos que nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne, que siempre va a ser inclinado al pecado quiere, y lo que el Espíritu Santo que Dios ha hecho habitar en nosotros quiere que hagamos. Estamos en medio de esta lucha y la decisión al final, para qué lado tomar, a qué voz hacerle caso, es nuestra. Miremos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Cuando habla de espíritu, aquí está con E mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu de Dios. Entonces, dice que los deseos de la carne es contra el espíritu. La carne, nuestro cuerpo, siempre va a querer lo contrario a lo que el espíritu quiere. Y allí está del otro lado el espíritu y en el centro está nuestra alma que es la que está en disputa. Nuestra alma que es la que al final o va a ser salva o va a ser condenada. Entonces vemos que estas dos fuerzas se pelean esa alma. Estas dos fuerzas se pelean ese ser que eres tú. Esas dos fuerzas están en una constante lucha. La carne para llevarte al pecado y a la muerte, y el espíritu para llevarte a la vida eterna y a la salvación que Jesús ganó a través de la cruz. La pregunta es: ¿a cuál de estas dos voces estamos escuchando? ¿A cuál de estas dos voces nos estamos inclinando nuestro oído? ¿A cuál de las dos le estamos prestando más atención? Es muy importante analizar esto, analizar nuestras vidas. Así estemos en la iglesia y llevemos 10, 15, 20 años. Hay que analizar esto, porque muchas veces podemos estar buscando de Dios, pero realmente hacemos cosas que le estamos dando oído a lo que la carne nos dice, a lo que la carne nos ofrece. Hay muchas cosas que a la carne le gustan, o todas las cosas que a la carne le gustan, el Espíritu Santo de Dios no le agradan. Entonces estamos en esa constante lucha. Por eso la búsqueda es muy importante, porque es a través de ella que Dios, a través de su Espíritu Santo, coloca en nosotros algo que son esos frutos del Espíritu, esas cosas buenas, esas cosas en las cuales debemos pensar, esas cosas que nos acercan cada vez más a Dios y nos sacan de esa condenación en la que el pecado nos tiene sumergidos, de esa condenación en donde estamos, la condenación que merecemos a causa de nuestras acciones. Ahora bien, Jesús murió para que no estemos ya bajo el yugo de esclavitud. El pecado es ese yugo de esclavitud. Jesús nos pasó de muerte a vida. Pero ahora, si conocemos a Jesús, esa muerte se irá de nosotros y la vida llegará cuando empecemos a obedecer su palabra, cuando empecemos a esforzarnos por cumplirla. No solamente decir yo creo en Dios, es obedecer la palabra de Dios. Entonces, va a ser imposible que tú digas, no, voy a cumplir los deseos de mi carne y también voy a cumplir los deseos del Espíritu Santo de Dios. Eso es imposible, porque con el hecho de tú darle voz, rienda suelta a tus propios deseos, que sabes que son cosas que no le agradan a Dios, y dices, voy a hacer esto porque yo quiero, pero después voy para la iglesia, o algo así. Ya con el solo hecho de hacer lo malo, el Espíritu Santo de Dios se constricta. Él es una persona, Él siente, tiene sentimientos, y Dios demanda de nosotros una entrega total. Entonces, nuestra vida no debe estar así como la onda de la mar, que una vez está en la playa, luego se aleja nuevamente, una vez está en la presencia de Dios, luego se aleja nuevamente y regresa. Así no debe ser, porque entonces realmente no estamos conociendo a Dios, porque cuando Dios llega, Él hace un cambio interno que se refleja en el exterior, un cambio que se refleja en nuestras acciones. Entonces la importancia en saber si estamos cimentados bien, si realmente hemos conocido a Dios y al Espíritu Santo, porque
Personalmente considero que aquella persona que lo conoce verdaderamente llega a un punto que se le hace imposible querer hacer las obras de la carne. Se le hace imposible querer hacer aquellas cosas que antes para él eran normal, para él eran algo de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros es el que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, que nos dice, hey, esto te va a llevar a la muerte. Y al tenerlo nosotros, habitando en nosotros, todas esas cosas van cambiando. Él es el que va renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, nos va llevando a la obediencia a Cristo Jesús. Y eso siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, nosotros le busquemos, nosotros nos dejemos moldear por Él. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos en nuestra debilidad, para fortalecernos, para en medio de todo el proceso, en medio de todo el camino, en medio de todos los obstáculos que tal vez en la vida puedan aparecer, Él nos revela a Cristo. Él nos muestra y nos recuerda el sacrificio de amor que Jesús vino a hacer justamente para acercarnos nuevamente a Él, para sacarnos de esa esclavitud en la que estábamos sumergidos, en la que necesitábamos hacer algo porque si no, no podíamos más, cosas que hacíamos que estaban mal delante de los ojos de Dios, pero nos sentíamos obligados a hacerlo. El Espíritu Santo cuando llega trae libertad, libertad sí, para tomar una decisión libremente. Pero esa libertad que nos da nos convence de ese pecado y que por ende ya no vamos a anhelar hacer esas cosas. Entonces observemos realmente de qué manera estamos viviendo nuestras vidas. ¿A qué estamos amando más? ¿El mundo o a Dios? ¿El mal o el bien? ¿La muerte o la vida que ya Él puso delante de nosotros a través de su muerte en la cruz? Es importante que día a día nos hagamos este análisis nosotros mismos. Es importante que todos los días nos preguntemos y nos analicemos para no estar cayendo de la gracia, no dar por poco, no darle poco valor al sacrificio que Jesús hizo. Un sacrificio tan grande para nuevamente unirnos a la fuente de vida que es el Padre, que es Dios. Valoremos ese sacrificio, examinémonos y con temor reverente siempre vayamos haciendo cosas para encontrarnos más con Dios. Esforcémonos. Que nuestro cuerpo llegue a un punto en que anhele estar en la presencia de Dios y solamente obedecerle a Él. La pregunta hoy que te hago y quiero que te haga es: ¿a quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a los deseos de la carne o a los deseos del Espíritu Santo de Dios? A lo que tu cuerpo quiere, a lo que tus malos pensamientos quieren, a lo que tu pecado quiere o a lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere llevar a hacer. Y estás teniendo la comunicación y la vida que Él realmente quiere para nosotros, que al final sabemos que es la mejor que podemos tener. Entonces quería traerte esto. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like, comenta, comparte para que este mensaje siga multiplicándose y llegando a más vidas. Sin más que decir, yo soy Wilton Martínez. Si este video te gustó, suscríbete. Recuerda que Dios te ama y nos estamos viendo por aquí después. Dios te bendiga.